Bienvenidos, gracias por sintonizarnos. El día de hoy mi nombre es Juan Joel Jiménez Martínez, son las 4:26 de la tarde y pues bueno, hablemos hoy sobre nuestro presidente Porfirio Díaz. Como ustedes saben, se ha reelegido la última vez en 1910, así que pues qué más que hablar sobre él tantito, porque hablemos sobre el pasado, el presente y probablemente el futuro de nuestro amado presidente Porfirio Díaz, expresidente, lo siento. Bueno, pues hablemos sobre que en 1875 Sebastián Lerdo de Tejada fue reelecto presidente, pero Porfirio Díaz por alguna razón no lo reconoció como tal, como presidente. En enero de 1876, pues se levantó en armas en el plan de Tuxtepec que estipulaba la no reelección del presidente de México. O sea, esto estaría raro como para lo que viene en el futuro, que pues Díaz sufrió algunas derrotas durante esos años, lo obligaron a salir del país, pero se armó de valor y regresó, derrotó a las fuerzas lerdistas en la batalla de Tecoac el 16 de noviembre de 1876, faltaba poco para que se cumpliera un año. Gracias a esto, el general Manuel González gracias al general Manuel González, desde entonces Díaz ha gobernado nuestro país y en 1877 convocó elecciones y en mayo asumió el poder para el periodo de 1877 a 1880. Durante estos años enfrentó algunas rebeliones lerdistas y reformó la constitución para prohibir la reelección inmediata. Ojo con eso. En 1880, Díaz fue sustituido en la presidencia por su amigo, el general Manuel González, que como ya habíamos hablado, lo ayudó en la batalla de Tecoac. Dio un fuerte impulso a la construcción de ferrocarriles, como lo sabemos. Y bueno, pues para 1884 a 1988, Porfirio Díaz se reeligió nuevamente. Pero a partir de este gobierno comenzó a hacer reformas a la Constitución para permitir la reelección inmediata. Como ya habíamos visto, pues había peleado por eso, aún así lo volvió a poner. Ahora porque ya había, pues ya estaba en el poder, lo que supongo yo, es porque ya estaba en el poder. Bueno, pues a partir de este gobierno comenzó a hacer reformas para permitir la reelección inmediata. Primero y luego la reelección indefinida, contrario a lo que había propuesto en el plan de Tuxtepec, así como ya se les había dicho. Así que se reeligió otra vez en 1888, en 1892, en 1896, en 1900 y en 1904. En este último año, para un periodo de 6 años, es decir, en 1910, se reeligió por última vez. Díaz mantuvo el poder debido a varias razones. Pues no contaba con rivales fuertes, es decir, no tenía a nadie, casi nadie que se opusiera a su poder. Sí tenía gente que se oponía a su poder, pero no eran tan fuertes, eran unos simples ciudadanos para ese entonces. Pues desde 1884 se reconcilió con sus enemigos, los integró a su administración, logró aliarse con los gobernadores de la clase empresarial, los hacendados, quienes apoyaban la estabilidad política y económica de su gobierno, así como los privilegios que tenían al hacer negocios. Bueno, pues el lema de su régimen, como sabemos, y él siempre lo decía, fue paz, orden y progreso. Por otra parte, durante este periodo, la economía mexicana experimentó un notorio crecimiento capitalista basado en minería, industria, agricultura y exportación, el cual fue impulsado por la inversión extranjera y la construcción de una amplia red ferroviaria. Pasamos con mi compañera que hablará un poquito más del tema y me despido por ahora, ahorita regresamos.
El día de hoy vamos a hablar sobre los sectores que se han ido desarrollando, puesto que muchos sectores económicos han incrementado su producción y sus ventas. Por ejemplo, en la agricultura, los productos comerciales de exportación fueron los que crecieron más rápido debido a la ampliación de los medios de transporte. Por el contrario, la producción de maíz, frijol, cebada y trigo es menor que en 1877. También la minería está teniendo un gran desarrollo debido a la inversión extranjera, puesto que se están abriendo minas dedicadas especialmente a la extracción de minerales industriales, como lo son el hierro, el carbón, el cobre y el plomo. Además de que gracias a las compañías inglesas y estadounidenses, en 1900 se comenzó la explotación de pozos petroleros en Tamaulipas y parte de Veracruz. Con el crecimiento económico se están abriendo bancos, casas comerciales, ferrocarriles, además de que se están inventando telégrafos y teléfonos. Otro tema muy importante del que estaremos hablando el día de hoy es sobre la población, ya que pues como ya saben, la esperanza de vida aproximadamente en 1900 era solamente de 30.5 años, ya que había una elevada mortalidad infantil provocada por enfermedades intestinales y respiratorias, como lo eran la viruela y la escarlatina. Actualmente estamos viendo un crecimiento constante en la población, lo cual nos da una mayor esperanza de vida. Según los censos de población que comenzaron a levantarse en 1895, había 12.6 millones de habitantes en todo el país. Para 1910 fueron censados un poco más de 15 millones de mexicanos. En estos pocos años hemos aumentado 3 millones de mexicanos, lo cual nos da una mayor esperanza de vida. Y de estos 15 millones de mexicanos, cabe recalcar que 71.3% vivían en localidades rurales de hasta 2.000 habitantes. Además de que la élite mexicana estaba conformada por hacendados industriales, grandes comerciantes y la alta burocracia, que aunque muchas veces estaban asociados por vínculos económicos y familiares, este pequeño pero poderoso grupo social correspondía a un 6.4% de la población. La clase media representaba un 11.6% de la población y el resto de la población era un 82%. Esta estaba integrada por peones de haciendas y ranchos, artesanos, obreros industriales y mineros, también criados domésticos y empleados varios, lo cual, como ya se mencionó, nos da una mayor esperanza de vida en futuros años, ya que tanto la tecnología como la población han ido creciendo y avanzando con estos años. Hoy estaremos hablando de un tema muy importante y hasta cierto punto interesante, ya que como pues muchos ya sabemos, el gobierno de nuestro presidente se ha estado caracterizando por la estabilidad y el crecimiento económico que ha provocado en diversos factores, como lo son la agricultura, pues los productos comerciales como son la caña de azúcar, el café, el tabaco, el garbanzo y el jenequen, que son de exportación, han estado creciendo más rápido debido a la gran ampliación de los medios de transporte como lo es el ferrocarril. Por otro lado, tenemos la desventaja de que la producción de maíz, frijol, cebada y trigo fue menor este año que la obtenida en 1877. Pero gracias a la inversión extranjera, la minería ha tenido un gran desarrollo. Se han abierto minas dedicadas exactamente a la extracción de minerales industriales, como lo son el hierro, el carbón, el cobre y el plomo. Además de que fue recuperada la producción de metales preciosos. También, gracias a las compañías inglesas y estadounidenses, fue impulsada la explotación de pozos petroleros en Tamaulipas y Veracruz. Asimismo, numerosas fábricas se instalaron en las principales ciudades del centro y norte del país. Las minas, las compañías petroleras y las fábricas han estado utilizando tecnologías modernas, por lo que está siendo necesaria la instalación de centrales eléctricas. La energía eléctrica también será utilizada para el alumbrado público,
lo cual contribuirá a la transformación del paisaje urbano y la vida nocturna. Cabe mencionar también que gracias al crecimiento económico que se está teniendo estos últimos años, se abrirán bancos, casas comerciales, empresas de transportes como son los ferrocarriles y también de comunicación como serán los telégrafos y teléfonos. Muchas gracias, Naima, por tu colaboración por ahora. Pero bueno, hace rato mencionaste sobre los ferrocarriles y me llamó un poquito la atención. ¿Y qué creen? También hicimos un apartado especial para el tema de los ferrocarriles. Pues como sabemos, a lo largo del progreso, paz y orden, la construcción de vías férreas mejoró la comunicación del país y el transporte de mercancías y personas. En 1876, por ejemplo, la red ferroviaria era de 878 kilómetros. Y para 1900 llegó a 15.441, o sea, una locura. En 1910, a casi 20.000 kilómetros, es demasiado. Algunas líneas ferroviarias fueron el Ferrocarril Nacional de México, el Ferrocarril Interoceánico de México y el Ferrocarril Central Mexicano. En 1907 comenzó a operar la línea del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, que se unió a el Istmo con el Golfo de México. Así que bueno, uno de los objetivos de la red ferroviaria era conectar el país con los puntos fronterizos y puertos para facilitar la salida de las exportaciones. Asimismo, la red ferroviaria agilizó el transporte de mercancías y aumentó significativamente la capacidad de carga, de tal forma que entre 1880 y 1910 pasó de 262.000 a 14 millones de toneladas transportadas. ¿Cómo ves eso? Bueno, pues acabamos de hablar sobre el ferrocarril, que fue una de nuestras secciones preparadas para el día de hoy. Otra, que es el mercado nacional e internacional. Pues si bien el ferrocarril contribuyó al crecimiento del mercado interno al interconectar ciudades y zonas productivas, también fortaleció el comercio orientado hacia el exterior, pues 2/3 partes de las mercancías transportadas eran destinadas a la exportación, principalmente de productos de origen mineral y agrícola como el petróleo, los metales, el jeneque, el café, el lule, la vainilla, pues como algunos casos. La reorganización del sistema bancario facilitó las transacciones comerciales al dar más orden a la emisión de monedas y aumentar la disponibilidad de crédito. Además, la eliminación de las alcabalas ayudó a mejorar el comercio interior del país. Sin embargo, hubo regiones que no se integraron completamente al mercado nacional, en parte porque el ferrocarril no llegó a todos lados y porque hubo zonas en las que la producción predominante era la exportación, sin grandes vínculos con los mercados locales o prevalencia la economía de subsistencia, es decir, que los habitantes de la región producían lo que necesitaban para vivir. Así, las diferencias regionales entre el norte, centro y sur del país se profundizaron. Bueno, pues hasta ahorita hemos estado hablando sobre algunas cosas buenas que Porfirio Díaz hizo durante su estancia en la presidencia. Pues, como él le llama, paz, orden y progreso, pero muchas personas se quejaban o se siguen quejando sobre su poder. Es por eso que también hemos preparado una sección de huelgas y oposición de muchas personas, pues ante la represión ejercida por el gobierno, algunos círculos obreros se organizaron en torno a grupos anarcosindicalistas impulsados por el Partido Liberal de México, el PLM, encabezado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. En 1906, el PLM influyó en huelga de mineros de Cananea, Sonora, que demandaba mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. La huelga fue reprimida por el patrón con el respaldo de policías de Estados Unidos. Pero más grande fue la huelga de 1907 en el complejo textilero de Río Blanco en Veracruz por causas similares. También fue sofocada violentamente por el ejército porfirista.
asesinaron a decenas de obreros y encarcelaron a otros para saber sobre estos acontecimientos. Pero en 1908, Díaz dio una entrevista a la Parsons Magazine de Estados Unidos en la que declaró que se retiraría del poder en 1910 debido a que el pueblo ya estaba preparado para elegir a sus gobernantes. Pues alentado por estas palabras, un empresario de Coahuila llamado Francisco I. Madero se propuso para contender la presidencia. Y bueno, queridos oyentes, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. No olviden sintonizarnos todos los días para enterarse sobre las últimas noticias de nuestro país. Muchas gracias también por mi parte por sintonizarnos. Y sí, pues recuerden oírnos todos los días más o menos por estas horas. Así que bueno, este fue un pequeño documental de 16 minutos para ustedes. Así que bueno, y ahora ya saben un poco sobre Porfirio Díaz, sobre su poder, sobre el crecimiento económico, sobre las huelgas, sobre la población que pues, muchas gracias está aumentando. Así que bueno, muchas gracias por sintonizarnos, no se les olvide seguir haciéndolo, prendiendo la radio todos los días en 23.2 aquí Veracruz. Así que bueno, mi nombre fue Juan Joel Jiménez Martínez con el apoyo de mi compañera Naima Suárez Moguel. Y bueno, muchas gracias por la sintonización. Hasta luego.